A más de repente puede ser esto de grabadora de voz, pero filmación no. No estoy autorizando la filmación. ¿Ya? Sí, ahora sí. Ya, vamos a comenzar. El día de hoy justo he pedido el permiso al doctor Sandoval para poder desarrollar los dos temas que me corresponden para este capítulo, que es la de estenosis aórtica y la de las enfermedades vasculares periféricas. La primera que vamos a desarrollar, que es de estenosis aórtica, tiene una gran connotación, porque prácticamente es una de las valvulopatías que ustedes con mucho más frecuencia van a poder encontrar. Y que en realidad esta tiene diferentes aristas. Nosotros, para poder saber lo que es la estenosis aórtica, primero tenemos que definirla y saber que es una entidad que tiene múltiples causas de tipo congénitas y también causas de tipo adquiridas. Las causas de tipo adquiridas están en relación básicamente a cuadros de fiebre reumática, están en relación a cuadros de endocarditis, que alguna de ellas puede presentar, y también y sobre todo a cuadros de ateroesclerosis. Mientras que las enfermedades congénitas aparecen muy tempranamente. ¿Qué cosa es este síndrome de estenosis aórtica? Viene a ser, como su mismo nombre lo indica, viene a ser una disminución del calibre o del diámetro de la válvula aórtica, produciendo una serie de cambios fisiopatológicos y clínicos que se asocian justamente a esto, a la disminución que tiene el área de la válvula aórtica, lo que va a originar una serie de cambios hemodinámicos y cambios en el examen físico que vamos a poder advertir. Entonces, pasen. ¿Ustedes son los que se fueron al baño? ¿No? Sí. Pasen y ubíquense. Ahora sí, cierra la puerta. ¿Qué hora es? Ya. Cierra la puerta, ahora sí cierra. ¿Llegaron los dos que me pidieron permiso? Sí, aquí estoy. Ya está. Falta uno. Falta. Uno me pide permiso. Ahí sí están acá, doctora. Ya está. Muy bien, entonces, hay que recordar entonces cuál es la ubicación de la estenosis aórtica, de la válvula aórtica. Entonces nosotros tenemos la cavidad cardíaca, y la cavidad cardíaca tiene 4 cavidades que ustedes muy bien conocen. La aurícula derecha, de quien recibe todo el aporte y el flujo de la vena cava superior. Esta pasa a través de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Esta, a través de la arteria pulmonar, va a pasar hacia lo que es los capilares pulmonares y regresa una vez oxigenada a través de la vena pulmonar, y esta vena pulmonar es la que desemboca en la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y de allí todo el contenido va a pasar a la circulación sistémica a través de la aorta. Pero qué fenómeno y qué estructura es sumamente importante para fluir el contenido del ventrículo hacia la aorta. Es esta de acá, que es la válvula aórtica. La válvula aórtica es una válvula también llamada sigmoidea o en semiluna, porque tiene la conformidad anatómica muy parecida a una semiluna, y que tiene 3 válvulas. Estas, cuando se cierran, están herméticamente cerradas, de tal forma que no hay una anticirculación, y de tal forma que el ciclo cardíaco funciona en forma fisiológica y normal. Sin embargo, ¿qué sucedería si esta válvula, al momento que debe abrirse la compuerta para poder fluir todo el contenido del ventrículo izquierdo hacia la aorta, encuentra de que no es una apertura habitual, sino que está mucho más estrecha, que está circunscrita, que está reducida? Quiere decir que el volumen que yo voy a inyectar del ventrículo izquierdo hacia la aorta va a estar entorpecida.
va a estar con una obstrucción a la salida. Es justamente esta alteración la que va a permitir saber los diferentes fenómenos que van a ocurrir fisiopatológicos para poder entender por qué el síndrome de la estenosis aórtica. Entonces, ¿cuál es el área, para saber si está reducida o amplia, cuál será el área normal de una válvula aórtica? Una vez que está, digamos, ya se ha abierto, ¿cuánto es lo normal de su área, su superficie? En promedio viene a ser de 3 a 4 centímetros cuadrados de superficie. Ese es el área. Es decir, que si yo tengo una disminución de esta apertura, de esta superficie, por debajo de los 3, y más aún si esto es por debajo de 2, entonces yo ya voy a comenzar a tener alteraciones hemodinámicas que la vamos a revisar. Otra cosa importante, de repente con este gráfico, es que algo más ocurre acá anatómicamente, que detrás de estas valvas, detrás de la válvula aórtica, está justamente el origen de las arterias coronarias. Y eso es muy importante cuando vamos a ver por qué es que se van a ver afectadas cuando el organismo trate de vencer, en este caso el ventrículo, trate de vencer esta obstrucción que tiene al pasaje del flujo sanguíneo. Entonces, tiene 3 cúspides, decíamos que bueno, el área en promedio es de 3 a 4, en otros textos lo van a encontrar de 2 a 3, pero cuando en general ustedes tengan por debajo de 2, ya tienen que saber de que estamos frente a una disminución del área habitual que debe tener la válvula aórtica. Otra cosa importante es que forma un ángulo recto con respecto a la dirección del flujo sanguíneo. En el cuadro anterior vimos cómo detrás de la válvula aórtica está naciendo o está originándose las arterias coronarias. Esta, con respecto a la orientación de la válvula, tiene un aspecto de una dirección recta. Ahora, miren lo que sucede. Abierta, sellada. Abierta. Pero si hubiera algún proceso congénito, inflamatorio crónico, como ocurre en la fiebre reumática, ateroesclerótico con depósitos a nivel y calcificación, fibrosis y calcificación, o algún tipo de alteración, digamos, fibrótica crónica a nivel de las valvas, entonces lo que vamos a tener es que se va a reducir la apertura y vamos a tener una obstrucción a la salida del flujo sanguíneo. Entonces miren qué importante cuando está indemne y cuando está enfermo. Y no va a venir el paciente con el letrero, no va a decir yo tengo estenosis aórtica. Va a venir al revés. Ustedes a través de los síntomas y de los signos que tenga van a poder decir, lo más probable es que el paciente esté enfermo de la válvula aórtica. Entonces, ¿qué vamos a recoger como antecedentes? Primero, que predomina esta alteración en el sexo masculino. Pero esto es un poco relativo. Generalmente los pacientes que tienen arteriosclerosis puede ser frecuente en ambos sexos. Pero si es que se trata de fiebre reumática puede ser un poco más frecuente en el sexo femenino. En menores de 50 años hay que sospechar causas inflamatorias, causas congénitas, causas tipo fiebre reumática. Mientras que en los mayores de 50 años hay que sospechar en causas ateroescleróticas. ¿Por qué es importante recordar la sístole para poder entender los síntomas que van a ocurrir por la estenosis aórtica? Entonces, un recordar de lo que ocurre en el ciclo cardíaco. Ustedes, eso ya lo han visto en fisiología perfectamente, vamos a recordar y ustedes quiero que se imaginen cómo va a ir pasando cada evento. Primero, ¿qué va a suceder? ¿Qué va
suceder primero? Todo arranca con el llenado ventricular. ¿Estamos? Tenemos que el ciclo cardíaco tiene dos partes importantes, la sístole y la diástole. La sístole, digamos, que en la cual el trabajo fundamental viene a ser la expulsión del contenido sanguíneo de los ventrículos hacia la parte sistémica, mientras que la diástole es el llenado ventricular propiamente dicho. Entonces, ¿qué sucede con el comienzo del ciclo cardíaco? Primero hay el vaciado de la aurícula izquierda hacia el ventrículo. Primero hay un primer momento, que es el llenado lento, ¿no? Luego es el llenado rápido. Luego es el llenado lento y luego viene la última parte que es la contracción auricular, que ya viene a ser la última expulsión hacia la zona del ventrículo. ¿Estamos? Ok. Entonces, de allí, ¿ustedes qué tiene que haber pasado primero? Antes de que ocurra esto que hemos conversado, las válvulas tienen que estar, las válvulas auriculoventriculares tienen que estar abiertas. Entonces, ocurre ya el vaciamiento. Y acá, conforme va llenándose el ventrículo, va generando presión, tensión. Esta generación de presión a nivel del ventrículo izquierdo hace que supere la presión con respecto a la otra cavidad, lo que va a hacer que cierre las válvulas auriculoventriculares. Este cierre de las válvulas auriculoventriculares va justamente preparar al ventrículo a través de la contracción isovolumétrica para poder generar presión. Y esta presión que se va a generar, ¿para qué va a ser? Para poder vencer más presión ¿hacia quién? Hacia la zona de la aorta. De tal forma que cuando ésta tenga un gran aumento de presión, abra las válvulas aórticas y ocurra el vaciamiento del ventrículo izquierdo. Es decir, ocurra la sístole, ocurra la expulsión. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una válvula obstruida? Esto es el repaso del ciclo cardíaco. Ahora, ¿qué sucede cuando, ¿cómo se llama? Acá de una vez tengo que vaciar el contenido del ventrículo izquierdo hacia la aorta y está obstruida? ¿Cómo será esta expulsión del ventrículo hacia la aorta? ¿Más dificultosa o menos dificultosa? Más dificultosa. ¿Y cómo es que se va a expresar esta mayor dificultad? Esto es músculo. Entonces, por lo tanto, va a ser un mayor esfuerzo sistólico. Y por lo tanto, ¿qué va a generar? Va a generar una zona de mayor expulsión, pero a costa de más trabajo ventricular. Y esto, el músculo que trata de vencer una resistencia, se va a hipertrofiar. Entonces, uno de los primeros eventos que ocurre en la estenosis aórtica es justamente esto, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando ocurre justamente esta salida, no es lo mismo que laminarmente haya salido con una apertura valvular, el flujo sea laminar. Si acá hay un torbellino de flujos, imagínense, ustedes les han enseñado todo lo que es, cómo es el flujo laminar en fisiología, imagínense que hay una pequeña apertura, vendrán de todos lados a tratar de salir por este orificio pequeño. Esta salida de todos los puntos por tratar de vencer va a generar una turbulencia. Esa turbulencia me va a generar un soplo. Entonces, ¿dónde yo detecto el soplo en la estenosis aórtica? ¿En la sístole o en la diástole? En la sístole. Porque justamente es ahí, en ese sentido, cuando hay la sístole, cuando yo voy a tener la turbulencia por la obstrucción al pasaje de flujo sanguíneo del ventrículo hacia la aorta. ¿Está claro? ¿Sí? A tu compañero despiértalo porque si no, al de blanco que está atrás. El soplo de estenosis aórtica será sistólico o diastólico. ¿Ah? Sistólico, porque justamente por lo que estamos ahorita explicando.
Entonces, más que para corretearse, ¿por qué aórtico, estenosis, sistólico? Más que para corretearse, entiendan ustedes por qué es sistólico. Entonces, ¿qué eventos van a ocurrir luego de que ocurre justamente por esta alteración que hay en la apertura de los orificios a nivel de la válvula aórtica? Primero, a ver, síganme chicos, por favor. Yo sé que están luego de haber almorzado, están con la marea alcalina y todo, pero el examen no viene así. O sea, en el examen va a venir historia clínica. Y la historia clínica, dije, por favor, dije solo grabación de voz, por favor. Al final, lo que va a venir es de lo que estoy explicando. Y si ustedes entienden, van a poder perfectamente dar con la respuesta del examen. Entonces, nosotros tenemos la estenosis aórtica. ¿Qué va a condicionar? Va a condicionar obstrucción del flujo de la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Qué va a originar esta obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta? Van a haber varios fenómenos. Uno de ellos, ¿qué va a provocar? Que vaya aumentando la presión sistólica del ventrículo izquierdo. ¿No es cierto? Yo tengo, el ventrículo hace más esfuerzo por tratar de vencer esta estenosis aórtica, hace más hipertrofia, y ¿qué queda contenida la presión dentro de este ventrículo hipertrofiado? Con aumento de presión intracavitaria, porque es un músculo hipertrofiado, entonces la presión va a estar incrementada. ¿Qué va a pasar también? Va a haber un aumento del tiempo de eyección del ventrículo, lógico. ¿Lo voy a poder eyectar rápido? No, porque si está obstruido, se va a demorar en tratar de eyectar todo. Entonces voy a aumentar mi tiempo sistólico de eyección. Aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, lógico. Ese músculo hipertrofiado, ¿estará relajado o no estará relajado? Martinelli, no te esfuerces, yo voy a dejar todo acá. Lo voy a dejar para que ustedes lo saquen copia, todo. Quiero que me escuchen, quiero que me entiendan. ¿Ya? En cambio, si yo veo que siguen escribiendo, no les dejo nada. Entonces, por favor, entiendan. Entonces, ¿por qué la presión diastólica del ventrículo izquierdo también está incrementada? Porque yo tengo que el músculo está hipertrofiado y en la sístole voy a tener aumento de presión. ¿Por qué? Porque tiene que vencer la obstrucción de la válvula aórtica. Entonces, de por sí en la sístole va a estar con manejando presiones incrementadas. ¿Pero va a estar relajado un músculo hipertrofiado? No. Entonces, por eso es que en la presión diastólica del ventrículo izquierdo, en la diástole también está incrementada. La presión diastólica está incrementada. Está poco relajado, en otras palabras. En vez de que se relaje bien, no. Además, hay una disminución de la presión aórtica. ¿Por qué? Porque ¿qué flujo está saliendo a través de la aorta? Poco, porque hay una estenosis. Entonces viene el volumen inyectivo y sin embargo sale con la rejusta hacia la aorta. Y entonces la aorta está manejando poca presión. ¿Cómo estará la gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo? ¿Aumentada o disminuida? La gradiente de presión. Aumentada, porque el ventrículo maneja presiones elevadas, mientras que la aorta maneja presiones disminuidas. Entonces, por lo tanto, una buena parte de la sintomatología de la estenosis aórtica tiene que ver con esto. Repito, una buena parte de la sintomatología de la estenosis aórtica tiene que ver con esto, con que hay una presión aórtica disminuida, un flujo
sanguíneo a nivel de la aorta disminuido. Entonces, ¿qué va a ocasionar este aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo y además de la presión aórtica que esté disminuida? ¿Qué sucede? ¿Dónde se perfunde mejor el miocardio? ¿En la diástole o en la sístole? En la diástole, en la diástole. En la diástole, ¿no es cierto? En la diástole es donde se perfunde mejor. ¿Y de dónde sale el flujo que va de la aorta? ¿De dónde sale el flujo hacia las arterias coronarias? ¿De dónde sale? Del volumen que hay en la aorta. Entonces, si yo tengo volumen de la aorta disminuida más aumento de presión en plena diástole, ¿cómo estará la perfusión del miocardio? Disminuida por ambos problemas. Entonces, ¿qué sucede cuando el paciente en general, en cardiovascular, cuando hay una disminución de oxigenación, cuál es la consecuencia como síntoma? La angina, el dolor. Y eso es lo que ocurre en la estenosis aórtica. Dolor precordial, dolor torácico, angina de pecho. Además, ¿qué va a suceder? Por el otro lado, ¿qué voy a tener? Que va a aumentar el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. Ya dijimos por qué. Esto va a entorpecer, si tengo más tiempo de sístole, entonces disminución del tiempo de diástole. Entonces, por lo tanto, menos tiempo que se perfundan las arterias coronarias, perdón, que se perfunda el miocardio por las arterias coronarias. ¿Estamos? Entonces va a entorpecer más esta disminución del miocardio. ¿Y qué más? Va a ocurrir que este aumento de la presión sistólica, ¿qué va a suceder? Tratar de vencer ese obstáculo de la estenosis aórtica va a hacer que se hipertrofie el ventrículo izquierdo y esto va a ocasionar disfunción del ventrículo izquierdo y todo problema que me dé como consecuencia una disfunción del ventrículo izquierdo va a ocasionar una falla cardíaca. ¿Pero de qué tipo será esta falla cardíaca? Falla cardíaca izquierda. Una falla cardíaca izquierda. Porque va manejando ese músculo, ¿no es cierto? Se está hipertrofiando, está manejando aumento de presiones y sin embargo la aurícula, para poder vaciar hacia el ventrículo, encuentra un músculo hipertrofiado, presiones incrementadas. ¿Esa aurícula va a tener más esfuerzo para poder vaciar su contenido al ventrículo o no? Sí, entonces por lo tanto la aurícula también está comenzando a ponerse disfuncional. Y de la aurícula, ¿quién es el otro vaso que también tiene que vaciar hacia la aurícula? Las venas pulmonares. Entonces, ¿las venas pulmonares están haciendo más esfuerzo para vencer a la aurícula? Sí. Entonces, por lo tanto, la vena también está manejando con aumento de presión. ¿Y esto en qué se va a traducir? Nos vamos más atrás, a nivel de los capilares pulmonares. Cuando hay aumento de la presión, ¿a dónde se va? Cuando aumenta la presión hidrostática, edema de pulmón, hay salida de líquido hacia los alveolos. Y el paciente tiene toda la sintomatología de disnea progresiva, disnea paroxística nocturna, ortopnea, que son signos de la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, ya tenemos el dolor, ya tenemos la disnea, además de que, no solamente por esto, sino también si disminuyes el oxígeno, ¿qué va a suceder? Aumento de consumo de oxígeno por el miocardio, puede llegar a lo que es la isquemia miocardia, y la isquemia miocardia sumado a la hipertrofia ventricular te va a ocasionar también que haya una falla del ventrículo izquierdo y la insuficiencia cardíaca izquierda. Pero acá me falta algo más. Tengo acá la angina, tengo la disnea, tengo la falla cardíaca izquierda, pero acá hay otra cosa que ocurre, disminución de la presión de la aorta. Es decir, si está habiendo poco flujo a nivel de la aorta, ¿quién es el órgano que va a sufrir? Ya vimos que sí sufre las arterias coronarias,
insuficiencia de flujo, ya lo vimos. Pero ¿quién más va a sufrir? El cerebro. Entonces el paciente está caminando o está haciendo alguna actividad. 5. Entonces, ¿por qué vendrá un paciente con estenosis aórtica? Por dolor de cabeza, he dicho en algún momento dolor de cabeza. Por síncope. Puede haber síncope o sus equivalentes, presíncope, mareos, hipotimia. Vértigo no, el vértigo ya implica otro tipo de dato que es sensación giratoria de las cosas, eso ya no. Vendrá por disnea, vendrá por falla cardíaca izquierda, vendrá por dolor torácico o angina, y además, ¿qué tipo de soplo encontraré? Un soplo sistólico, ¿en qué foco? Ahora. Ok. Entonces, chicos, dijimos que dentro de la fisiopatología, a ver atrás, lo que tienes tú al fondo es laptop, ¿qué cosa es lo que tienes ahí? El de verde. ¿Puedes cerrarlo, por favor? Ok, gracias. Yo me la sé todo. A ver, ¿cómo se llama? Les decía que cuando nosotros estamos hablando de la fisiopatología dijimos que las causas eran diversas, ¿verdad? Y una de las causas que ustedes de repente con más frecuencia lo van a poder ver es por arteriosclerosis, es decir, cuando el paciente está mayor, 60, 70 años y de repente encuentran un soplito, un soplo a nivel de la válvula aórtica y ese tipo sistólico, dicen, puede ser una estenosis aórtica. Y entonces piensen, sospechen de que pueda ser por aterosclerosis. Entonces tengo que saber si ese paciente tiene otros factores de riesgo de aterosclerosis. Entonces tengo que preguntar si el paciente además es fumador, si el paciente además es diabético, si el paciente además es dislipidémico, si el paciente además es hipertenso. Porque generalmente van a encontrar que sí, hay asociación. Entonces, por lo tanto, no es que vaya de la mano, porque la fisiopatología de la aterosclerosis es sistémica. Entonces no se va a ir solamente a la válvula aórtica, sino se van a ir a diferentes puntos. Por lo tanto, pueden tener ustedes esta comorbilidad. ¿Sí? Despierta la electromina. ¿Estamos? Entonces, en la aterosclerosis, bueno, ustedes saben más que yo incluso, porque ya cuántas veces les habré repetido lo del tema de la aterosclerosis, pero lo que sí hay es una disfunción endotelial, asociación de factores cardiovasculares, receptores para ciertos contenidos lipídicos, aumento de citoquinas proinflamatorias, aumento de proliferación de células. Esta proliferación de células miofibroblásticas a nivel valvular van a provocar un engrosamiento, van a aumentar también va a aumentar la síntesis de la matriz ósea, provocando formación de más osteoclastos y osteoblastos también. Hay un desbalance entre ambos y por lo tanto formación, engrosamiento y calcificación. Entonces, hay inflamación, fibrosis, calcificación y luego viene la estenosis. Las válvulas más susceptibles a los traumatismos y por último lleva a la calcificación y a un estrechamiento adicional. Pero, como les dije a ustedes, hay que recordar que esta aterosclerosis se comporta diferente en lo que es la válvula de lo que es, por ejemplo, un vaso sanguíneo. ¿Ya? O sea, está bien que ambos sean, tengan la misma fisiopatología, pero sin embargo, la conducta y el componente, de acuerdo a las estructuras que tengan cada uno de las, digamos, anatómicamente, el vaso es diferente a las válvulas. ¿Sí? Entonces, hay fases comunes, digamos, comunes para ambas, y hay fases propiamente solo para la estenosis aórtica, y hay fases solo propias para un vaso sanguíneo. Nunca se olvida, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos
que acá en la válvula aórtica puede haber una injuria mecánica, ¿no es cierto? Hay presencia de mineralización prominente, ¿sí? Y calcificación pesada a estos niveles. Entonces eso hace que esté engrosado, que esté duro, que esté rígido. Por lo tanto, la apertura está limitada. Mientras que ocurre acá en la aterosclerosis, ustedes ya saben, la formación de los ateromas, que son mucho más vulnerables para provocar una ruptura de la placa y por lo tanto provocar una trombosis adicional y una obstrucción total, ¿no? Ahora, en ambas hay inflamación, en ambas hay proliferación, en ambas puede haber calcificación, pero definitivamente la zona estenótica donde predomina la calcificación. Y esto lo vemos acá. Esto es una proyección, por ejemplo, y acá vemos la válvula aórtica que está calcificada. Y acá vemos, miren cómo fluye del ventrículo, está fluyendo hacia la aorta y cómo es un hilito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la historia natural de la estenosis aórtica? Se puede mantener silente por muchos años. Por muchos años puede estar silente y sin embargo, cuando ya está en unas etapas muy tardías, recién comienzan a dar síntomas. Entonces hay que advertir, a ver, ¿vas a contestar el teléfono o vas a atender acá? A mí me distrae mucho, ¿sabes por qué? Porque yo estoy haciendo un esfuerzo porque ustedes entiendan. No estoy haciendo un cumplimiento de algo. O sea, vengo, les dicto, quien quiere escucha, quien quiere no escucha, no. Discúlpenme que sea así. De repente debiera ser así. Vengo, dicto la clase, a mí me interesa si ustedes entienden o no entienden y me voy. Pero yo vengo acá a que ustedes me entiendan y me puedan preguntar. Entonces, cuando está en etapas tardías, es decir, ¿a qué le llamaré etapas tardías? Cuando la estenosis aórtica sea severa y que ya me esté provocando síntomas y signos que ya no tengan, que ya sea pues una irreversibilidad de consecuencias. Es decir, que ya haya hipertrofia, ya haya disfunción ventricular izquierda, ya ese paciente esté teniéndome síncopes, esté provocándome disnea constantemente. Entonces, eso ya es una etapa que prácticamente es fácilmente diagnosticable, más aún si le coloco el estetoscopio en el pecho y encuentro un soplo sistólico. Entonces, quiere decir que puede estar con estenosis aórtica, pero sin embargo el paciente no pueda tener sintomatología. Eso es lo que les quiero decir. Y pueden pasar años antes que ocurra. ¿Puede tener riesgo de muerte súbita? Sí, puede tener riesgo de muerte súbita. La progresión de la estenosis varía con la amplitud. Puede ser más rápida en los pacientes con una enfermedad arteriosclerótica. ¿Sí? A veces hay pacientes, escuchen bien, a veces hay pacientes que tienen estenosis aórtica, hacen sintomatología, son diagnosticados o no son diagnosticados, pero de alguna forma manejan a través de medicamentos, tratan de manejar algunos que otros síntomas, entonces se mantienen pausisintomáticos y luego al final, cuando ya no hace efecto el medicamento, comienza nuevamente galopantemente su sintomatología. Y entonces, en esos casos, la opción es quirúrgica. Hay que cambiar esa válvula. Entonces, repasando lo que ustedes ya hemos conversado, ¿cuáles son los síntomas de la estenosis aórtica? Todo lo que tenga que ver con la disminución de la presión a nivel de la aorta, del flujo a nivel de la aorta, por lo tanto, los mareos, el síncope, el presíncope, las convulsiones, la muerte súbita puede aparecer. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre presíncope y síncope?
El síncope tiene que tener 4 características. 1. Es la pérdida súbita del conocimiento asociado a la pérdida del tono postural, tiene que ser reversible y durar poquísimos segundos. Y el presíncope, lo único que no hay es la ausencia de la pérdida del conocimiento. O sea, perdón, no hay la pérdida del conocimiento. Es decir, que es reversible, que dura pocos segundos y hay pérdida del tono postural. ¿Sí? En cambio, en el síncope, además de estos 3, hay la pérdida del conocimiento. Si hay pérdida de conocimiento, eso es síncope. Si no hay pérdida de conocimiento, presíncope. Pero también hay otros en los cuales no sabes cómo ajustar. ¿Será presíncope? ¿Qué cosa? Si es que no hay pérdida del tono postural, es decir, si es que no ha habido como que el paciente ha perdido el tono y se ha, no desmayado, que es diferente, sino como que ha perdido el tono y hay como un desplomo, entonces podría ser mareos, ¿no? Mareos, he sentido pues que ha tenido inestabilidad, como una inestabilidad, ¿sí? El dolor torácico, casi un 40% de los pacientes con estenosis aórtica tienen dolor torácico en algún momento de su cuadro. Nunca se olviden eso. La disnea, que ya saben por qué es, por la falla cardíaca izquierda, y el soplo sistólico. Ya. Entonces, algo más del síncope, que puede ser ortostático y de esfuerzo. Es decir, que el paciente lo puede presentar haciendo alguna actividad, está desplazándose y de repente se hace mucho más crítico el flujo sanguíneo que vaya a nivel cerebral y el paciente cae. ¿Sí? O puede ser por ortostatismo. ¿Qué significa? Cambio postural, solamente. Cambio postural, sin necesidad de hacer algún esfuerzo, y de repente ocurre eso. Ya saben que es por hipoperfusión cerebral y aparece cuando hay vasodilatación periférica con flujo sistólico fijo o disminuido. Lógico, si el paciente aumenta los requerimientos para poder, digamos, darle mayor flujo, mayor aporte, y no puedo porque su volumen sistólico está limitado por la hipertrofia y por la estenosis, entonces definitivamente se va a hacer mucho más agudo el cuadro y el paciente se va a desplomar, ¿no? La disnea casi siempre es asociada al esfuerzo. Cuando aparece es de mal pronóstico. Forma parte de la insuficiencia cardíaca izquierda, generalmente traduce etapa avanzada de la enfermedad, es decir, cuando está presente ya es porque hay una avanzada estenosis aórtica. Se produce por elevación de la presión de la aurícula izquierda secundaria a la hipertensión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿No es cierto? Estamos hablando de que la aurícula tenía más esfuerzo porque el ventrículo estaba hipertrofiado. Entonces, justamente esto es ya compromiso de cavidades izquierdas, más arriba, aurícula, venas pulmonares, por este problema de la estenosis y de la hipertensión del ventrículo izquierdo. Y por disminución de la distensibilidad y deterioro de la capacidad contráctil del miocardio. La angina es el síntoma más frecuente, casi un 40% de los pacientes lo tienen, se asocia a coronarias normales. Esto es muy importante, chicos, porque el paciente les puede venir con esa historia de dolor precordial o retroesternal. Ustedes dicen, es una angina de pecho. Se puede haber presentado con el esfuerzo, pero de repente también puede ser el reposo. Si la estenosis es muy severa, puede incluso aparecer el reposo. Pero algo que diferencia entre una enfermedad coronaria y una estenosis aórtica, es decir, la angina por estenosis aórtica o la angina por una enfermedad coronaria, es que las coronarias en la estenosis aórtica están normales, porque la fisiopatología es diferente. Se debe al aumento del consumo de oxígeno por parte del miocardio, ya lo dijimos por qué, y como manifestación del desbalance entre la hipertrofia miocárdica y la irrigación coronaria. Entonces, la probabilidad de desarrollar los síntomas según el grado de estenosis.
La probabilidad de desarrollar síntomas según el grado de estenosis. Grado de estenosis, velocidad de la, básicamente viene a ser la diferencial de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta, es decir, la gradiente de presiones, ¿sí? Y si es libre de síntomas a los 2 años. Si yo tengo una estenosis moderada, generalmente la velocidad de gradiente es menor de 40 y por lo tanto libre de síntomas puedo ser hasta un 84%, en 2 años no puede tener síntomas. Pero si la gradiente aumenta, es decir, que tengo una estenosis severa, es decir, que hay mayor presión que tiene el ventrículo izquierdo y que por lo tanto hay poco flujo en la aorta, por lo tanto la diferencial de presiones aumenta tremendamente, entonces solamente un 21% puede ser libre de síntomas a los 2 años. ¿Sí? Es decir, más posibilidad de que sean sintomáticos los pacientes. ¿Qué característica tiene el pulso en la estenosis aórtica? Bueno, es fácil, ustedes ya lo deben ya desprender. Si tengo poco flujo a nivel, o poca presión y flujo a nivel de la aorta, toda la parte sistémica de los pulsos van a estar con esas características. ¿Cómo será el pulso? Pequeño y de ascenso lento, es decir, parvus y tardo. Parvus y tardo. A veces se acompaña de suave resalte precoz, que es como si fueran 2 impulsos en un mismo latido, que se llama anacroquimia. La presión suele ser baja. Las alteraciones del pulso responden a la obstrucción significativa del flujo de la aorta y al volumen sistólico disminuido de la aorta. O sea, tanto el flujo entorpecido, obstruido, tanto como el volumen también disminuido. ¿Qué vamos a encontrar en la palpación? El latido de la punta suele ser activo y está desplazado lateralmente. Está lateralmente desplazado, pero un poco ascendido por el engrosamiento del ventrículo. Entonces, por lo tanto, el choque de la punta generalmente está desplazado y ascendido. ¿Sí? Segundo, puede apreciarse un doble impulso apical, sobre todo cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo. La primera es durante la sístole auricular. ¿Sí? El primer impulso es por la sístole auricular, que está haciendo mayor esfuerzo para vencer al ventrículo hipertrofiado. Y la segunda sobre la sístole ventricular, por el mismo esfuerzo que hace el ventrículo sobre la válvula aorta estenosal. Entonces tengo como si fuera un doble impulso. Los ruidos cardíacos, ¿qué características van a tener? El primer ruido, ¿qué es? El primer ruido es el cierre auriculoventriculares. Es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas sigmoideas. Entonces, el primer ruido cardíaco, dijimos, la válvula auriculoventricular se cierra. ¿Allí está el problema en la estenosis aórtica? No. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? De allí, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la sístole, ¿se cerraron? La sístole tiene que estar abierta, la válvula sigmoideas, y va prácticamente ahí, en todo este esfuerzo que haga, ahí es donde va a haber las turbulencias y ahí es donde voy a detectar el soplo. Por lo tanto, el primer ruido cardíaco suele ser normal, ahí no tengo el problema. Luego, ¿puede haber un clic de apertura protosistólico? Sí. Puede haber un clic de apertura, porque esta válvula está calcificada, la válvula aórtica. Entonces, normalmente las válvulas no suenan cuando se abren, suenan cuando se cierran. Entonces, pero fíjense ustedes si esta válvula está calcificada, está engrosada. Entonces, cuando abre, puede tener un cierto sonido. Por eso dice que puede haber un clic de apertura protosistólico. ¿Sí? El segundo ruido, abolido o disminuido. ¿Por qué? Porque justamente las válvulas si no ocluyen, porque están estenosadas. Entonces, ¿cómo va a dar el golpe
del segundo ruido de oclusión, si están estenosadas. Entonces, por lo tanto, el segundo ruido puede estar abolido o disminuido. Desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Normalmente la pulmonar está primero antes que la aórtica. En la estenosis aórtica, el componente aórtico se adelanta a la pulmonar y puede aparecer un desdoblamiento del segundo ruido. Y puede también aparecer cuarto ruido cardíaco por la disfunción ventricular diastólica. Por lo tanto, sabemos que el cuarto ruido cardíaco viene a ser la vibración cuando hay el llenado de las paredes ventriculares. Imagínense que estas paredes ventriculares están justamente alteradas por la disfunción del ventrículo. Entonces, por lo tanto, va a ser mucho más sonora y puede haber presencia de cuarto ruido. ¿Okay? Entonces, ¿qué soplo encontraremos? Un soplo sistólico en el foco aórtico, generalmente es mesosistólico, es creciente y decreciente. Mesosistólico, eso es su característica. ¿Qué más? ¿Comienza después del primer ruido cardíaco? Sí. ¿Por qué? Se cierran las válvulas auriculoventriculares, primer ruido. Sístole, o sea, el soplo. Y después se pulsa y se cierra las válvulas sigmoideas, segundo ruido. Entonces, el soplo va a ser sistólico, entre primero y segundo ruido cardíaco. Es mesosistólico, se acompaña a veces con un clic de apertura, se irradia la región aórtica, mitral y carotidia. Y otra cosa, chicos, miren esto. Si bien es cierto la irradiación puede ser a cuello, ¿sí? Aorta, válvula foco aórtico, a cuello, pero también puede ocurrir el fenómeno de Gaya-Bardin. Este fenómeno de Gaya-Bardin, ¿qué consiste? Consiste que siendo una patología de estenosis aórtica, lo encuentro mejor en el área mitral. ¿Sí? Lo encuentro mejor, ese soplo lo encuentro de estenosis aórtica, en vez de encontrarlo acá muy bien, más fuerte en la válvula aórtica, en el área foco aórtico, lo encuentro mejor en el área del ápex. Entonces, por lo tanto, ese se llama el fenómeno de Gaya-Bardin. Ahora, es eyectivo de baja frecuencia, rudo y áspero. Esto es otra de las características de este soplo. Baja frecuencia, rudo, áspero y ¿cómo se llama? De baja frecuencia. Eso es todo lo que tenía que decirle con respecto a estenosis ahora. Ahora vamos. 5 minutos.